nuevamente repitiendo 9, 10, 11 y 46, las funciones ejecutivas. ¿Ok? Estamos acá y otra vez cayendo en la idea de que es corteza diferenciada. ¿Ok? Lado izquierdo acá dominante, lado derecho no dominante para nuestra ejecución, cosa que se aplica, decíamos, a más del 97% de la población. Ahora, ¿a qué me refiero con funciones ejecutivas? Aquí es donde caigo con la idea de que, a ver, por cierto, hoy es 5 de noviembre, ¿va? ¿Correcto? Ok. 5 de noviembre. Más apropiado, ¿no? ¿Sabes por qué, va? 5 de noviembre, el complot de la pólvora. Cuando un tipo llamado Guy Fawkes quiso volarse el parlamento inglés. El tipo metió 300 barriles de pólvora debajo del Palacio de Westminster. Lo único que lo agarraron cuando iba a encender la mecha. Lástima, pues hubiera sido interesante. Y de ahí le quitaron el impulso. Pero es la máscara. Esta. En Inglaterra es hoy es día de fiesta. Los niños hacen monigotes como lo que hacemos en Año Nuevo y andan con las máscaras estas pidiendo, piden dinero para sus monigotes. Es tradición. En vez porque realmente el Halloween es una celebración gringa. Allá de Inglaterra es el día de la pólvora. Y por supuesto hay una de las cosas que más han contribuido a la diversión del humano. Pólvora. Entonces de ahí la máscara. Y la rima de los niños ingleses es remember the 5th of November, ¿va? Bueno, entonces vamos a las funciones ejecutivas, que no tienen nada que ver, por supuesto, ni con Guy Fawkes, ni con la pólvora, ni con nada de lo demás. Vámonos con lo que me estoy refiriendo a, que entonces podemos hacer así una tablita, mira, y decíamos funciones ejecutivas: dominante y no dominante. Empecemos por acá. Aquí vamos a tomar una serie de cuestiones y vamos a explicar realmente qué me refiero estrictamente con ello. Vamos a decir que aquí está juicio, la lógica formal, la lógica adulta, la gnosia, la conducta social. El concepto de la consecuencia, pleca, recompensa. La planificación de la conducta. ¿Okay? Empecemos por ver todo esto. Y aquí tomamos primero la idea del juicio. ¿A qué me refiero con juicio en el sentido formal de la palabra? Y es que básicamente tu conducta está guiada por la motivación principal de hacer una cosa o no es no solo la recompensa, sino que básicamente vos escoges qué vas a hacer fundamentada en una cosa. O sea, estás tratando de buscar la mejor solución a tu situación, al problema, ¿ok? ¿Qué es lo mejor? Ahí lo puedes llamar de un montón de maneras. Si lo querés ver desde el punto filosófico, de la filosofía, de la ética, dirías el concepto de lo que está bien y lo que está mal. Pero eso es un concepto a veces más moral que práctico,
Y aquí vamos a decir sencillamente la mejor solución al problema. O sea, por ejemplo, y eso se aplica no solamente a juicios conductuales, sino en general a tu conducta. Por ejemplo, yo voy a decir, ok, que voy a hacer en base a, bueno, por ejemplo, es que hay unos materiales, digo, ok, necesito fabricar, aquí estoy tratando de fabricar unas piezas, ok, tengo y de hecho, por ejemplo, el entretenimiento de anoche estaba tratando de fabricar unas piezas, esto es resina de esa que usan los dentistas, ¿verdad? Entonces decir, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Si quiero hacer esta pieza que es más fácil, la puedo moldear en resina o la voy a tallar en algún material, en madera, ¿no? Esa clase de respuesta, ¿para qué la quiero? Ok, ¿para qué la quiero? Y entonces voy a escoger qué voy a hacer. Eso es juicio, ¿eh? Y en caso de tu conducta, por ejemplo, tomemos un caso, vamos a poner una situación y la vamos a desarrollar. Paola pues vive, como buena estudiante de medicina, vive en casa de sus padres, ¿correcto? Pero... Sí, doctor. Sí. No, y si te preocupa tu situación que tus padres consideran básicamente parasitaria, decirle que le faltan todavía la mayor parte de 7 años, ¿ok? Ya les dije que 10. Es que te piensan seguir manteniendo durante la residencia. Y lo harán, ¿ok? Y lo harán porque te aviso que con tu salario de residente vivís, pero nivel siervo de la gleba, ¿ok? Que te pagan no ajusta para vivir. Es un estipendio, no un salario. O sea que se vayan preparando. Ok, ahora, vamos a poner una situación. Vos vivís en casa de tu padre porque sos de San Pedro, pero suponete que fueras de Tocoa, ¿ok? Y entonces vivirías en San Pedro, pero el arreglo más común es que estarías aquí, te alquilarías algún apartamento de alguna especie y papá y mamá te hacen, vamos a hacer para el caso del ejemplo, te están haciendo un depósito todos los meses. El primero de cada mes viene tu papá y vaya, te deposita X cantidad para tus gastos. No en el que entre apartamento y comida y gasolina y libros y luz, internet, agua. Supónete que te van a depositar 10,000 empiras al mes. ¿Okay? Partamos desde ese punto. Y creo que por ahí más o menos anda. Yo no, como te digo, obviamente hace muchísimos años que no vivo en esa situación y no tengo idea cuántos anden los costos. Pero ponele que vamos a asumir que tu presupuesto mensual lo están depositando el día primero, lo depositan en una cuenta en el banco, en la agencia del banco allá, y aquí vos lo podés retirar. Okay. Ahora, vos venís y empezamos por ese asunto del juicio, que empezás a ver en el sentido de qué me conviene, qué es mejor. Por ejemplo, decir, tal vez te ofrecen un apartamento barato, pero está en La Lima. Entonces, versus un apartamento tal vez de menos condiciones, pero que está en esas cuarterías de Vías del Sol que están frente al campus, ¿va? Esos palomares para estudiantes que veo por ahí en la colonia vecina. Entonces, vos decís, bueno, juicio, ¿qué es mejor? Vivo en La Lima, que es más barato el apartamento, pero tengo que pagar más en gasolina y transporte y etcétera, versus vivir a dos pasos de la universidad, pero el apartamento es más caro y la verdad está más feo. Y ahí empezás a tomar las consideraciones, ¿verdad? Es decir, bueno, si me quedo en Vías del Sol, bueno, aparte de que me ahorro en la gasolina y tal vez el ahorro es más de lo que ahorrara con el otro apartamento, no tengo que andar a la carrera ni salir media hora antes, pues, ni necesito sacar carro porque literalmente tengo que cruzar la calle. Eso es juicio, o sea, ¿qué es mejor? ¿Qué opción es mejor para tus circunstancias? ¿Okay? Y eso era precisamente una de las cosas que veías
que ves cuando tenés, porque aquí vamos a configurar en términos de lesión lo que sería los efectos de una lesión del lóbulo frontal dominante. ¿Okay? ¿Qué pasa si te pasa lo que lo define Gage y tenés una lesión y perdes tu corteza prefrontal? ¿Cómo se afectaría tu juicio? Y entonces ya no estarías tomando decisiones que la gente diría decisiones sensatas que haría un adulto. ¿Ah? Es lo que pasaba con Phineas, que ya no le podías confiar que jugara con nitroglicerina porque no podías confiar que él no fuera a hacer una tontería. ¿Va? ¿Ok? Y ese juicio es fundamentado por las otras dos, por los otros dos hallazgos que veíamos ahí. La lógica formal y la gnosia. Lógica formal se refiere al hecho de que vos tenés una manera de pensar o que tenés una comprensión de cómo funciona el mundo, ¿va? En el sentido de qué es lo que esperás que vaya a pasar. Y el mundo y las personas que están en él, ¿no? ¿Qué es lo que esperás que vaya a pasar? Y que espera, me dejé me trabé ahí. Y de qué manera es, como dicen, la solución aceptada, ¿ok? Vaya, por ejemplo, ¿a qué me refiero con lógica? Veamos cómo evoluciona tu lógica. Y entonces tenemos dos casos, como decir, antes y después de que la corteza prefrontal domine tus procesos de pensamiento. Por ejemplo, toma un niño de 4 años, 5 años, lo que llamamos la etapa prelógica del pensamiento. Y un niño de 4 años puede creer, por ejemplo, que Superman, que existe algo como Superman que es capaz de volar. Nosotros los adultos sabemos que eso es fantástico, pues que no existe que eso viola las leyes conocidas de la física, que fuiste aprendiendo, que has ido aprendiendo a lo largo de tu vida. O sea, ¿qué haces, por ejemplo? Y ahí es donde viene la idea y después veremos la exploración. ¿Qué hacías cuando tenías 2 años y te soltaba por la casa? ¿Qué es lo que hace un niño de 2 años cuando lo soltás ahí en un ambiente que no conoce? Andar corriendo, observando, tocando las cosas que no conoce. Exacto. Tocando. Metiéndose a la boca. Y ahí lo que está haciendo es explorando, está aprendiendo cómo funciona el mundo. Venía vos a los 2 años, entonces estaba el switch a la luz y empezaba taca, 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 a jugar con aquel switch, encender y apagar la luz. De hecho, estabas aprendiendo cómo funciona el switch de la luz. Ibas a la llave del agua y la abrías. Ahí te diste cuenta que si la movías aquí, sale agua, si deja de salir agua, sale agua, deja de salir agua. Y así estás jodiendo toda la mañana con la maldita llave del agua hasta que tu papá se aburría. Agarras un teléfono, dale un niño de 1 año un teléfono y él prontamente aprende, se da cuenta que tocando los muñequitos que están dibujados en la pantalla pasa algo. Y no es, ¿ok? ¿Y cuánto le tomará a un niño pequeño aprender a usar un teléfono? Descontando la lectura, por supuesto. Un par de minutos ya se dio cuenta que si toca, qué sé yo, en aquel iconito, ahí están y presiona, ahí sale YouTube, el cuadrito rojo, y aprieta ahí salen sus muñequitos y ahí sale, qué sé yo, el Baby Shark o lo que esté de moda entre los niños de 2 años. Está aprendiendo cómo funcionan las cosas, pero todavía no está aplicando una serie de reglas lógicas, de las reglas que a lo largo de este aprendizaje y a lo largo de esta programación de la corteza te van a dar una comprensión de cómo deben responder las cosas. Ok, yo sé, por ejemplo, que Superman, por amarrarse una capa, no puede volar. Pero un niño pequeño, y ahí es donde vienen las cosas peligrosas, no sé cuántos accidentes ha habido de ese tipo, que se amarró una toalla al cuello y se tiró del balcón del 2.º piso
y se quebró una pata en el proceso, creyendo que podía volar porque se amarró una toalla roja creyendo que era Superman. ¿Ok? Que obviamente a los 2 años es algo que tenés que estar cuidando, por cierto, cada rato. Pero es comprensible, todavía, como decimos, no sabe cómo funcionan las cosas. Si vos lo intentás a los 20 años, voy a asumir que hay algo seriamente mal con tus procesos de pensamiento. ¿Va? Y que, ¿en qué creen los niños de 5 o 6 años? Creen en el pensamiento mágico. No solo los niños de 5 años, sino incluso los adultos en alguna etapa de la civilización antes de que desarrolláramos este pensamiento lógico. De ahí viene el origen, por ejemplo, de las creencias en la magia, ¿ok? En que existe alguna manera supernatural de que ocurran las cosas. ¿Ah? La magia o la religión, que para efecto de nuestro pensamiento puramente analítico es también pensamiento prelógico. ¿Ah? O sea, creer que qué sé yo, que los rayos vienen porque Thor levanta su martillo y suelta el rayo. ¿Ah? Y que, por ejemplo, rara de qué sé yo, me entretenía bien probando los límites de la lógica con el niño, con Emilio, cuando estaba pequeño. ¿Va? Y entonces hacerle creer, por ejemplo, cuando había una tormenta de rayos, que yo los generaba. Y entonces calculando, veía el relámpago y decía, ¡rayos! Y oía el rayo. Entonces aquel decía, ¡rayos, papá! Creyendo que yo era el que estaba disparando rayos. ¿Ah? Claro, tenía 2 años o 3 años y podía hacerle creer esas cosas. ¿Ok? Y en otra clase de cosas que son, qué sé yo, creen en la existencia de padrinos mágicos o para ese efecto, Santa. ¿A qué edad dejaste de creer en Santa? O sea, te diste cuenta bien temprano que los enanitos que hacían los juguetes realmente son amarillos, chiquitos, y trabajan 12 horas al día en alguna fábrica en ¿cómo se llama? En Shanghai o en cualquier lugar de China, ¿va? Pero es creíble que hay una edad en que los niños empiezan a reconocer, no tiene lógica, ¿va? Dice, no puede ser posible, o sea, no, un gordo de 400 libras no puede caber por el tramo de la chimenea. Y por otra parte, ¿cómo entra a mi casa si en mi casa no hay chimenea? O a un apartamento, un 5º piso, dice y este panzón, ¿cómo va a ser? ¿Va? ¿Sí? Y se da cuenta, los regalos no los trae Santa. Existe un proceso lógico. Y vas desarrollando esa comprensión, esa manera de entender, porque ahora vos entendés que las cosas funcionan de cierta manera. Eso es lógica desde el punto de vista formal. O sea, yo no estoy hablando necesariamente de la lógica de las matemáticas, que es una extensión de esto, sino en su sentido más simple de cómo funciona. Ok. 2, tus decisiones, tu juicio, tu raciocinio está también basado en algo que vamos a llamar gnosia, el conocimiento de, si querés decirlo, de conocimiento técnico de cómo funcionan las cosas, que es lo que estás haciendo ahorita. Ahora esto es lo que estamos programando, es gnosia, o sea, te estamos metiendo una cantidad de conceptos o de ideas o de conocimientos técnicos referente al arte de ejercer la medicina. Y que aquí venís, literalmente, estás en el primer escalón de la escalera. Tendrás que aprender fisiología, farmacología, anatomía patológica y todas las 20,000 cosas que tendrás que leer durante los próximos 7 años, porque son la base técnica de cómo se practica el oficio de la medicina o para cualquier ocupación. Si yo decidiera, por ejemplo, dejar de ejercer la medicina y me voy a meter a otra profesión, decirle cualquiera, vaya, dentista, y voy a tener que aprender entonces la respectiva tecnología del oficio, por ejemplo, cómo funciona
qué era lo que estaba haciendo anoche. Ir al depósito dental en la tarde, comprar los materiales para ver cómo puedo hacer una pieza con resina, ¿verdad? Y empezar ayer a hacer un solo relajo en el escritorio, viendo cómo se mezclaban los materiales, arruinando unos cuantos lotes de material hasta decir, así es que funciona la cosa. Lo estoy desarrollando por mi cuenta porque es por pasatiempo, no tendría que ir a la facultad de odontología a aprender, cómo se taladran dientes, cómo se sacan, o sea, cómo sacar un diente sin arrancarlo con la mitad de la mandíbula de por medio. Puedo sacar un diente, sí puedo sacar, ¿ok? Ya lo he hecho. En el quirófano, por cierto. A veces tenés paciente con una lesión, con una fractura de mandíbula, una herida de bala, y hay aquel pedacero de dientes y todo, y tenés que aprender a hacer una medio extracción ahí, limpiar Yo no soy cirujano maxilofacial, pero más de alguna vez me tocó en la residencia manejar una cosa de esas en un caso. No iba a esperar a que viniera el cirujano maxilofacial o el odontólogo, sino que hacías una creatomía, mira, hay que reparar la lesión de la cara y dale. Okay. Eso. Entonces, ahora mira cómo se aplica. Suponete que viene en algún momento en el futuro Paola en su consultorio y le llega un paciente. Viene el paciente, entonces vos vas a utilizar esos conocimientos para manejarlo. Entonces venir vos y decir, bueno, ¿qué le pasa? No, mire, qué sé yo, fíjese que tengo fiebre y me arde para orinar y estoy orinando a cada ratito, etcétera, etcétera. Vos utilizas todo eso y vas a utilizar tus conocimientos, ¿ah? Y entonces puedes empezar a interrogar, ¿va? Mire que cuántos días tiene de fiebre, qué siente, y además que si ha tenido vómitos, hay alguna secreción por la uretra aparte de la orina, esa clase de cosas, ¿va? Examinar. Y estás recabando datos. Obviamente los tuviste que aprender en algún momento, ¿no? Sí. Y ahí viene tu proceso lógico, ¿eh? Lógica. Dice, bueno, si le arde para orinar, tiene fiebre, al examinar aquí, al percutir sobre el cuadrante del riñón, hay dolor, ¿qué tiene? Entonces, haces un encadenamiento lógico y sacas un diagnóstico. En este caso, pues es obvio qué es lo que tiene el paciente, ¿no? ¿Qué es, Paola? ¿Qué le pasa a esa persona? ¿Cálculo renal? Tiene fiebre. Si es un cálculo, es un cálculo. Hay una infección urinaria. Puede haber un cálculo, en cuyo caso estás lidiando con un cálculo infectado, que es una cosa seria. ¿Ok? Una cosa seria, porque te puedes echar a perder un riñón. ¿Ok? Bueno, y entonces ahí viene tu proceso lógico. Dice, bueno, tiene una infección. Habrá una piedra ahí complicando el asunto, un cuerpo extraño en la vía urinaria que se infectó. Ok, ahí vas. Y vas a pedir los exámenes necesarios, hacer un ultrasonido, etcétera. Ok, y de ahí haces otra deducción lógica. Ok, suponiendo, no hay un cálculo, es una infección urinaria simple. Entonces, haces otra vez un proceso lógico. ¿Qué le hago? Okay. ¿Qué le voy a tratar? Y ahí viene el concepto de juicio. ¿Cuál es la mejor solución? Ok, mira, le voy a dejar, obviamente, de una infección, lo voy a tratar con un antibiótico. Basado en lo que sabes, ¿cuál antibiótico va a ser mejor? No, sí. Y esta paciente, ¿qué es mejor? ¿La voy a hospitalizar unas 24 horas para meterle un antibiótico intravenoso y después que se vaya a la casa tomando algo? ¿O la puedo despachar a la casa con tratamiento oral? Y si la voy a despachar a la casa con tratamiento, ¿qué le dejo? ¿Qué sale? Y entonces bien las consideras que es más efectivo para la bacteria que supongo que es, pues tal vez no tenés cultivo, o muy probablemente no lo tengas todavía, no ha crecido, pero ¿qué bacteria le voy a dejar? Le voy a tratar, ¿con qué se la voy a tratar? ¿Qué sale más barato? O sea, de los antibióticos, ¿qué le va a salir más barato o más conveniente? Le voy a dar tal vez una dosis diaria de un antibiótico potente por 5 días y le va a costar tanto, versus tratarla 7 días con un antibiótico genérico más barato, pero son 2 dosis al día o 3 dosis al día por 7 días y al final sale más caro.
O es más, ok, escogiste darle X medicamento, pero ese viene de varias marcas, viene del genérico barato ese que fabrica y vende Kielsa hasta el de marca que fabrica Bayer. Entonces, ahí es donde viene incluso otro juicio. Decir, ¿le puedo dar el genérico o estoy jugando con aquello que lo barato sale caro? Y esa es una cosa aparte de lo anterior. Es una cosa que uno tiene que saber. Para algunas cosas, uno le puede dar el medicamento más barato, no pasa nada a los pacientes. Pero a veces tenés alguna patología seria que yo te voy a recomendar, dale el de marca, aunque cueste más, porque es de calidad conocida. Cuando vos estás con un paciente que tiene algo serio, no te vayas a ir de baratera, a inventar y ponerle lo más barato, porque no es que sea malo necesariamente, el problema es que no es consistente. Si vos ves que una tableta, qué sé yo, de ciproxina de Bayer vale 100 y no sé cuánto, versus la genérica hecha en la India, que vale 25, no es que una tenga más que la otra, sino que lo que pagas más es porque la calidad del producto es garantizada. Es decir, si ese dice que tiene 500, tiene los 500 miligramos. El otro, como no tienen control de calidad, a veces tienen 250, otros tienen 500, otros tienen 600, o sea, en la misma blister de tableta, pueden tener diferentes concentraciones y te vuelve loco. Y el problema es que no se curan los pacientes y dicen, pero si le di lo que se suponía que era, ¿por qué no mejora? Porque le diste producto que no funciona, ¿ok? Por algo existen los diferentes precios. No vas a ir a pintar tu Lamborghini con pintura Corona esa que de 40 pesos la lata de spray, ¿verdad? A menos que sea de intención dejarlo horrible. Entonces, esa clase de cosas es lo que estamos hablando de juicio. En este caso no es un juicio moral, es un juicio técnico. ¿Cuál es la opción que mejor va a resolver el problema en este caso? Pero ya viste a dónde voy. Eso es el conocimiento técnico. Y que en Phineas, volviendo, estamos con el caso de Phineas Gage, es un concepto que de una función ejecutiva que en el caso de él no estaba tan afectada. Él funcionaba razonablemente bien, dijimos, ¿no? Pudo manejar un negocio por muchos años y un negocio complicado por muchos años después de volarse el lóbulo frontal. Y razonablemente trabajaba bien, pero te das cuenta que sus juicios no estaban del todo bien. Ahí era donde estaba, por ejemplo, y hay otros casos, mira, otros casos famosos. Por ejemplo, hay un caso famoso en la historia de la neurocirugía. Un señor que se llamaba Leonard Wood. Leonard Wood era un general del ejército americano. Él fue, cuando los americanos ganaron la guerra hispano-española americana, él fue el primer gobernador de la isla de Cuba, cuando era una colonia norteamericana. Años después, como 10, 15 años después, él desarrolló una serie de trastornos de conducta. Era un señor muy serio, pues, general del ejército, de una persona que se supone que es seria y medida, y hacía locura, pues. Andaba metido, se dedicó a jugar en los casinos y botaba dinero y se estaba quedando en la ruina porque desperdiciaba el dinero, compraba tonterías a cualquier precio, llenó la casa de chunches y lo operaron. Fue uno de los primeros, lo operó Harvey Cushing, que fue el inventor de la neurocirugía, prácticamente el creador de la neurocirugía moderna, y le sacó un tumor. Fue uno de los primeros sacados con éxito, un meningioma como de este tamaño del frontal izquierdo, ¿ok? Y el bojote, y lo logró sacar con éxito. Estamos hablando de 1910, cuando eso era una hazaña. Ahora, es una cosa difícil, pero no es nada del otro mundo, no es un caso para reportar. Es un caso bonito, mira, pero un meningioma grandote, lo saqué completo, bacanudo, cheque. Pero es que el tiempo era una hazaña. Y se notaba, pues, que su juicio estaba alterado, ¿ok? Una persona que es como que viniera Paola y tuviera una lesión del lóbulo frontal izquierdo y de repente, Paola, que asumo que es
quietecita y bien portada, ¿va? Digo yo, o por lo menos la cara que pone en la foto, pero no sabemos. Sí, doctor. Y que de repente vos empezaras a mostrar trastornos del juicio y empezaras a gastar. Y ahora vas, que, por ejemplo, estábamos con lo que te daban dinero para tus gastos, ¿ok? Y de repente, ahora es que empezás a derrochar el dinero, regalás, vas a sacar ese dinero y andás regalando dinero a la gente que ves en la calle. Algo que dirían, no, eso no es una conducta normal, no es una conducta sensata. La gente no anda regalando dinero, a menos que quiera algo. Y que de repente vas a andar metida en las discos o bebiendo todas las noches, cosa que no hacías antes, cosa que no, en las discos y parrandeando y todo, y descuidas tus estudios y todo por andar fiesteando, o haces cosas que son francamente extrañas, vaya, no sé, andar por ahí, ir a la universidad vestida como que como que trabajas en una esquina, ¿va? Cuando antes andabas con tu uniforme, andabas vestida normal, y ahora llegas con una microfalda y ropa provocativa. Esta no sabe dónde está, no está, te das cuenta que inmediatamente no estás la gente se da cuenta que no estás pensando apropiadamente, o sea, que no estás respondiendo a la situación. Eso es el trastorno del juicio. Ahora vámonos al más interesante de todos estos asuntos, la conducta social. ¿Ya? La conducta social. ¿A qué me refiero con eso? Y aquí el principio básico es que tu corteza frontal, decíamos, es inhibidora. Ahora, y tu conducta en sociedad básicamente es una serie de inhibiciones programadas, por supuesto, a través de la experiencia, a través del lenguaje. Ok, o sea que aquí la palabra operativa va a ser la palabra no. Vamos a ver cómo evoluciona eso. La Paola tiene 2 años, todavía no estamos empezando su programación cortical. Y la primera la primera serie de inhibiciones que aprendes o que te enseñan son cosas que son peligrosas para vos misma, ¿ok? Andás por ahí con un tenedor y andás puyando con el tenedor y se te ocurre que vas a ir a meter el tenedor en un tomacorriente. Obviamente tu mamá lo ve y dice, ¡no! ¿Ah? Antes de que vayas a meter un instrumento metálico en una toma de corriente. O que que estás con el dedito y estás viendo qué bonito, da vueltas el ventilador y querés meter el dedo en el abanico. ¡No! Antes de que te pase algo, ¿eh? Etcétera, etcétera. Esa es la primera inhibición. La primera inhibición cortical es no hagas cosas que te pueden lastimar. ¿Correcto? Ok. Pasemos más adelante, por eso todavía no es del todo social. Pero de ahí, una regla básica, más o menos el 80%, diría yo, de las cosas que te van a servir en la vida las aprendiste en o antes de entrar al kinder. Ok. Vas, por ejemplo, y entonces vamos con la serie de inhibiciones que controlan mi vida en sociedad. Vamos a mandar a Paola al kinder. Ok. No sé por qué me imagino que eras gordita cuando tenías 4 años. Era una niña gordita así, bien peinadita, chaparrita, y que andaba con su mochilita ¿qué era lo que estaba de moda cuando estabas en el kinder? Strawberry shortcake. Así, rosita fresita. Rosita fresita. Ay, Dios. Okay. Con tu mochila de rosita fresita, tu mochila de rosita fresita y tu primer uniforme de kinder. Okay. ¿Y qué te enseñaron en el kinder? Hacer fila para mantener el orden, cortar, pintar.
O sea que vamos a dividirlo en dos conceptos. La parte de la gnosia, que te enseñaron cosas como los colores y el alfabeto y los números, ¿ah? La clase de cosas que enseñan en Plaza Sésamo, ¿ah? Los números, los colores, las formas geométricas, etcétera. Eso, si querés decirlo, es tu primera introducción al entrenamiento técnico, ¿ah? Y es la base, de hecho, de muchas cosas, porque obviamente no te voy a poder explicar conceptos matemáticos y ni siquiera sabes el sistema de los números. Ok. Hasta ahí muy bien. Pero la otra parte que te enseñan a hacer fila, etcétera. Fíjate bien, en el kinder te enseñaron algunas cosas básicas. Por ejemplo, más allá de hacer fila, etcétera. Te enseñaron que no puedes ir a pegarle un macanazo a tu compañera solo porque te cayó mal. ¿Okay? No se considera bueno y te van a decir, no, te van a regañar y te van a apartar. De alguna manera te van a sancionar por ir a pegarle a tu compañerita. Todavía no van a hacer gran cosa porque dicen, bueno, está chiquito. Te enseñaron también que tal vez en tu casa, cuando hacía calor, te permitía que te quitaras toda la ropa y anduvieras tal vez solo con tu calzoncito por ahí alrededor de la casa porque hacía calor. Pero en la escuela no se puede hacer eso. Por mucho calor que haya, yo no me podía quitar el uniforme y quedarme en calzoncillos. También te enseñaron, por ejemplo, que solo porque porque tu compañera tenía una mochila de qué sé yo, de lo que fuera, vaya, de los Avengers, de Marvel. ¿Y por qué te gustaba? Vos no podés agarrarla y llevártela, ni las crayolas, ni nada que no fuera de tu propiedad. Los conceptos básicos de la interacción social, o sea, el respeto a la propiedad privada, el no agredir a alguien sin motivo, o por lo menos sin motivo justificado, la regla básica de que todos los adultos en nuestra sociedad, en otra puede ser diferente, claro, normalmente tenemos que andar vestidos en público. Y si te das cuenta, esas reglas que te enseñaron bien temprano son la base de la existencia de la civilización. Imagínate si yo pudiera agarrar lo que me diera la gana solo porque me gusta y no existiera la propiedad privada. O de que fulano y tal no me dio la gana que pasara frente a mi calle y le tire una piedra en la cabeza, ¿no? O una bala. Y entonces regresamos a la edad de piedra, ¿va? Regresamos a la barbarie. No estamos muy lejos, estamos en Honduras, pero tratamos de mantener las apariencias, ¿ok? Y que todo el mundo anduviera pelado por la calle por el clima. Por lo menos nuestra sociedad no lo acepta. Y la verdad es que viendo algunas gordas que pasan por ahí, la verdad me parece que es una ley buena. ¿Okay? Entonces, es la clase de cosas que en el kinder te van a ganar que te regañen, pero si las haces de adulta, ¿qué va a pasar con ella? Si vos te llevaste el carro de Daniel porque te gustó más que el tuyo, ¿qué va a pasar? ¿Lo van a meter preso? Exacto. Porque esas reglas básicas que en la temprana infancia, la primera y la base de tu conducta social que te enseñaron bien temprano, si la rompes de adulto, tienen un nombre, se llaman delitos, y generalmente vas a ir a terminar al pozo por andar haciendo esa clase de cosas, ¿va? De ahí saltemos un poquito más y te vas a la escuela primaria. Ahí vienen otra serie de inhibiciones sociales. Por ejemplo, te enseñaron a hacer fila. Yo no estaba ese día en la clase, yo odio las filas. ¿Okay? Te enseñaron a hacer filas. O sea, a respetar el turno o el tiempo de los demás. Obviamente que si vos venís, por ejemplo, y
no seguís esta regla y estás en el banco, te van a sacar del banco. ¿Va? Y si lo haces en el carro, está aquella gran fila de carros. Y yo te digo, aquella gran fila de carros para entrar a la intersección. Y vos venís, te metes por la derecha y le cortas y te le metes adelante al que está haciendo fila. Se supone que si te ve la policía te van a meter una multa por malcriado. ¿Va? No es que no se haga todos los días. ¿Ok? Ya no son delitos porque a nadie lo meten preso por no hacer fila en el semáforo. Pero si es una falta menor, ¿okay? Te enseñaron, por ejemplo, que hay una diferenciación en el lenguaje, que no puedes hablarme a mí de la misma manera que le hablarías, qué sé yo, a Daniel. ¿Con qué podrías utilizar términos que si se utilizas conmigo te puede resultar en una sanción? ¿Okay? Y de así sucesivamente. Te enseñaron también, por ejemplo, en la primaria, el concepto, por ejemplo, social del orden y la nitidez. En el kinder se acepta que vos andes todo chuco al final del día. Pero ya cuando estás, que sea en quinto o sexto grado, por lo menos las niñas, no se considera bien que vos llegues al final del día como que te arrastraron por el lodo, como que estuviste en algún curso de obstáculos del ejército. Que ya a cierta edad, no sé, tú no puedes andar perdiendo cosas, dejando las cosas botadas, o andar los libros y los cuadernos del respeto, incluso de la propiedad ajena. Los libros y cuadernos que son propiedad de la escuela y no puedes andarlos todos rotos y sucios y demás, ¿va? Ya no son ni siquiera faltas en un sentido de que te van a multar, pero que no se considere, no imaginarías que yo, como adulto, ya profesional, vayas a ver mi consultorio. En mi consultorio aquel montón de basura, la papelera rebalsándose, y yo tal vez sin rasurarme o sin bañarme, con la ropa toda chuca. No creo que considerarías prudente que yo te atendiera, ¿va? O irías a la consulta de un médico que anda obviamente sin bañarse y sin cambiarse de ropa por 3 días. Que los hay, desgraciadamente, pero ¿a que no? Pues se entiende que una de las que ya como va progresando en términos de que ahora viene el mantenimiento de cierta apariencia y cierta regla de conducta. Tampoco se te va a tolerar a esta etapa que, por ejemplo, estés haciendo ruido, estés molestando a los demás. Y así sucesivamente. Son faltas cada vez menores, pero que regulan la interacción social más fina. Vaya, que era lo que precisamente tenía Gage como mayor fallo, en el que él no respetaba estas interacciones con los demás, era impulsivo, hacía lo que le daba la gana. Y de ahí más adelante, por ejemplo, venís por ejemplo ahora, ya de adulta, y hay una regla que dice el parqueo frente a la facultad, y que por ahí dice, hay un espacio que hay un cartel que dice docente, ¿va? Que está casi frente al edificio. Y que vos no vas a venir solamente por tu conveniencia a parquearte donde dice que ese es el espacio de los docentes para que venga yo y me tenga que parquear a 2 cuadras y caminar hacia allá. Se considera irrespetuoso, aunque no es ninguna falta, pero no hay ninguna ley que diga, o nadie dijo que yo compré ese espacio, pero no te podéis ir a meter ahí. O que yo estoy parqueada y vos te veniste y te parqueaste así y me dejaste bloqueada la salida. O a cualquier otro. A mí no lo harías por otra cuestión, la cuestión de las consecuencias. Vos me dejas cuche, ¿qué crees que vas a encontrar cuando regreses? Un golpe en el carro. Exactamente, que tu carro parece croissant, ¿ok? Mira, la vez pasada, lo que es la gente que no respeta,
Una vez, ¿te acuerdas cuando estaban construyendo el parqueo ahí enfrente, ahí por el Expreso? Entonces por el Expreso había y solo había como un pasito para salir, estaba bloqueada, o está bloqueada, la salida de esa parte del parque y tenías que dar un rodeo. Pues viene un día una zarandaja y no se le ocurre cosa mejor, andaba un Corolita, un carrito así chiquito, y dejar medio bloqueado, o sea, todo el mundo esperando salir, porque esta se había ido a meter a saber a dónde, y no podía salir. No podía salir, lo había dejado como 50 centímetros de espacio así en el pasadizo para poder salir. Solo que no contaba con el doctor Corea, que ese día andaba una Frontier 4x4. No me dejan salir. ¿Dónde está el dueño? No está. No, a saber dónde fue. Bueno, ella se lo quiso. Mete la doble. Digamos que me llevé la esquina completa del carro así. Y como el pick-up andaba un mataburros, literalmente le arrancó el bumper, la vía así desintegrada. Yo salí, yo tenía que ir a ver pacientes. ¿Quién la mandó? Nunca me dejé bloqueado. Aviso y anuncio a todos los presentes. Nunca me dejé bloqueado. Es una de las cosas que más me cae mal. ¿Okay? Entonces, pero dejando de lado eso, vos no harías esa clase de cosas. O sea, cumplir con lo que yo digo que es el más importante de los 13 mandamientos, ¿va? Que es precisamente el 11. No estorbar. Ajá. Sí. O sea, precisamente esas conductas sociales de inhibiciones se refieren a los 3 últimos mandamientos de los 13, ¿va? Y quien les haya dicho que solo eran 10 mandamientos se equivocaba. Eran 15. Lo que pasa es que te acordás que a Moisés se los dieron unas tablas de piedra en el monte Sinaí. Bueno, pues cuando él iba bajando con aquellas 3 grandes turuncas hacia el campamento donde estaban los israelitas, se tropezó y se le cayó una de las tablas de piedra y se le hizo pedazos en el suelo. Entonces, ahí estaban los mandamientos del 11 al 15. Lograron recomponer y se pudieron sacar el 11, el 12 y el 13. Lo que pasa es que después los quitaron. Pero esos son los mandamientos de verdad importantes. No estorbar. Número 12, no joder. Y el número 13, si no sabes lo que están haciendo, no trastear. Créeme que esos hubieran prevenido no sé cuántas guerras y problemas. ¿Ok? Entonces, para que si alguien te pregunta, le decís la próxima vez al padre ese que te dio el catecismo que se comió 3 mandamientos que debió enseñar. ¿Ok? Ahora, esa conducta social está obviamente mediada también por ese juicio. O sea, vos haces las cosas también en función de decir, ¿cómo voy a hacer menos disrupción sobre los demás? Que entonces viene el concepto de que la conducta social implica la resolución de conflictos. ¿Ok? Cuando vos tenés una diferencia con otro, obviamente que esas inhibiciones sociales, fíjate que tú dices, no harás tal cosa. Buscarás la resolución que no viole esas prohibiciones. O sea, tratar de resolver las cosas por una manera pacífica. Si el perro de mi vecino se mete, viene a hacer sus necesidades frente a mi jardín, se entiende que primero voy a ir a decirle al vecino, mire vecino, su perro está haciendo eso, controla, y no empezar con la manera más violenta de resolver las cosas, que sencillamente ir a buscar la escopeta y ventilarle el coco al chucho, ¿eh? Solo porque fue lo primero que se me ocurrió, que era el problema con Gage. Era impulsivo, no medía sus actos. Y ahí viene el siguiente paso. ¿Cómo se llama? La planificación y el concepto de consecuencias y recompensas. Ahora mira a dónde voy con consecuencia y recompensa. Consecuencias
¿De qué? Vamos a ver. Vos estás tomando, como decíamos, dos influencias en la conducta que ya hemos mencionado muchas veces. Y aquí estamos con esa influencia neocortical que te dice el concepto de la planificación a largo plazo y la evaluación del riesgo. Ahora, Paola, te habían dado, decíamos, 10,000 empiras para que hicieras tu presupuesto del mes, ¿no? No sos de San Pedro, en nuestro ejemplo. ¿Qué vas a hacer? Te cayeron los 10,000 pesos a la cuenta del banco hoy. ¿Qué vas a hacer con ellos? Como adulta razonable. Apartar para el apartamento sería lo primero. Ir a pagar el apartamento. Y comida. Y como yo escogería el que está enfrente de la U, no sería tan... Dejar para un poco para transporte, pero no ocuparía tanto. Y la luz y el agua. Esa es planificación, fíjate. Agarraste y dijiste, bueno, suponete que el apartamento te cuesta, ponele 5,000. O 4,000, digamos, 4,000, ok. Vas de entrada a decir, antes de que pase otra cosa, vaya. Y vas, porque además esa conducta social, una de las sutilezas te dice también que el respeto el respeto a tu propia palabra, es decir, bueno, si yo me comprometí, voy a ir a pagarle y no le voy a pagar atrasado al dueño del apartamento. Dice, mire, cuánto de cabeza, aquí está. Ya. Yo entonces honro mis deudas, está. Aparto y tenés un presupuesto para la comida, ponele que estás gastando 1,000 empiras semanales en comida. ¿Vale? Entonces 4 y 4, 8, y de ahí, bueno, pago la internet, luz, agua, y te quedó un poquito, claro, que 500 lempiras ahí. Dices, bueno, ahora eso sí ya es para mí, para que yo haga uso discrecional, pero incluso como sos una persona más sensata, es decir, mejor lo voy a meter en una cuentita de banco para mí y estoy guardando 500 pesos al mes. Así a largo plazo, recompensa a largo plazo, al final del año, yo tengo 6,000 pesos, 5,000 pesos, 6,000 pesos ahí para comprarme para Navidad lo que quiera, ¿va? Comprarme lo que quiera o utilizarlo en algo más grande. Eso es la idea de las consecuencias. Ahora mira, si no utilizas ese proceso y decís, te caen 10,000 pesos hoy y vos no medís las consecuencias y fuiste a la agencia del City Mall y en la bajada viste que había una venta especial en el Jala y Oso. ¿Ok? Y te vas a meter a Jala y Oso y salís cargada. ¿Ok? El problema es que desajustaste para la comida, entonces vas a estar comiendo tortilla con sal durante 30 días hasta que no llegue el otro cheque porque no tenés otra fuente de ingresos. Bien vestida, pero con hambre. ¿Ok? ¿Cómo se llama el que está frente al Jala y Oso? Stradivarius, algo así. Ropa cara, pero fea. Oigo los rebuznitos de mi hermana que vino a invadir mi casa. Bueno, a ser hora de almorzar. Entonces, esa es la cuestión de las consecuencias. O peor aún, te fuiste a comprar un televisor nuevo y no tenés para pagar el alquiler porque no mediste las consecuencias. Precisamente es la misma razón por la cual ahorita a los 20 años yo te puedo dar ese presupuesto. Pero, ¿qué pasaría si te hubiera dado esa cantidad y tuvieras 14 años? ¿Qué hubiera pasado? Ahí sí me iría a comprar la ropa. Te ibas a meter, como decíamos, al Jala y Oso o a cualquier tienda que estuviera ahí. Yo nunca voy al City Mall. Detesto la trabazón del parqueo. Gastarlo todo, porque todavía no tenés concepto de las consecuencias, o sea, no sabes qué es lo que va a pasar. Y es lo que decíamos cuando hablábamos de la ontogenia, de que, por ejemplo, antes de que desarrolles completamente estos mecanismos, los adolescentes no tienen una percepción del riesgo todavía completo, o sea, no evalúan completamente las potenciales consecuencias de sus actividades. Entonces hacen cosas que a un adulto dicen, pero o uno mismo, recordándose las cosas que yo hacía cuando tenía 17, 18 años, y ahora diría, puta, en verdad que a mí se me ocurría cada brutada. No es que no se me ocurra todavía, pero algún cambio ha habido, ¿eh? A los 18 yo
Ahora yo no lo haría, diría, eso es una tontería lo que hice, pero porque ya desarrollé otro concepto de las consecuencias. Entonces, si te das cuenta, son las cosas que forman tu conducta adulta. ¿Y qué es lo que pasa si las perdes? Va, para terminar, ¿qué es lo que pasa si tenés entonces un trastorno en el lóbulo frontal? Vas a tener una persona que hace básicamente que está guiada por sus impulsos, que no tiene una medida no tiene una medida ni una moderación de su conducta, sino que hace la primera cosa que se le ocurre. Y entonces tu típico paciente con una lesión del lóbulo frontal izquierdo es así. En primer lugar, esa conducta inhibidora también inhibe el hecho de que de que ciertas cosas, tal vez incluso de tu ideación, tenés que modelar. Mire, se me ocurre. No, pero se me ocurre algo. No, pero es una tontera. No me hagas caso. No me hagas caso. Iba a decir una brutada. Ahora tenés un paciente con esta lesión y entonces, en primer lugar, te vas a dar cuenta que su estado de ánimo es bien eufórico. Los pacientes frontales son bien dinámicos, bien activos y tienen una diarrea de ideas, tienen 10,000 ideas por minuto. Todas malas, generalmente todas son malísimas ideas que uno dice, no, por Dios, no vayas a hacer eso, porque eso es una mala idea. Y pero si le decís eso, no les gusta que lo contradigan, ¿okay? Y no saben resolver el conflicto, ya te andan buscando pelea, que no sé qué, y se pelean por cualquier cosa, son impulsivos, y uno le dice, no, pero de repente, cuando uno se da cuenta, fíjate que hice tal cosa, sin medir las consecuencias, fíjate que vendí la casa y el carro y me compré una lancha para un barco para irme de trotamundos. Y uno dice, pero ¿qué hiciste? ¿Va? O sea, la impresión que te da, o sea, si tienes a alguien, imagínate, agresivo, eufórico, lleno de malas ideas y que las pone en práctica, peleón, en particular peleón. ¿Sabes a quién te recuerdan los pacientes cuando está afectado de esta función ejecutiva del frontal izquierdo? ¿No te suena eso? ¿No te suena eso familiar, esa característica de la personalidad? ¿No te recuerdan algo? ¿A las personas con Alzheimer? ¿Te recuerdan al Pato Donald? Cuando veas un paciente con una lesión del frontal izquierdo, lo primero que vas a pensar es en el Pato Donald, porque son igualitos, ¿ok? Que se revuelven por todo y que siempre andan intentando algo nuevo, pero ese nuevo que están intentando es una barbaridad en el 110% de los casos, no miden las consecuencias, no tienen, porque la euforia esa es básicamente la pérdida del control de las inhibiciones, y eso es lo primero que te va a dar la idea. O sea, te das cuenta, o sea, básicamente la impresión que te dan es de locura, en el sentido de arrebato, ¿va? La palabra es arrebato, son locos arrebatados, ¿ok? Y eso es porque todas estas cosas juntas es lo que forman, como dice, el dominio de tu personalidad, aun cuando, por supuesto, la nocia puede estar más o menos afectado, pero conste, pueden tener pérdida del control de sus impulsos, pero repito, no necesariamente son técnicamente incompetentes, ¿ok? Y esos son los más peligrosos, porque aparentan saber lo que hacen, pero realmente no están midiendo los efectos de sus actos, ¿ok? Entonces, bueno, ya es la 1, yo voy a ir a almorzar. El lunes vamos a ver lo que pasa con el lóbulo frontal no dominante, ¿ok? ¿Cuáles son los otros efectos de la personalidad? Eso es menos. Y vamos a empezar a hablar del procesamiento del lenguaje y del procesamiento espacial, o sea, la confluencia y regresar al lóbulo parietal. Entonces, a leer la arquitectura del lenguaje de aquí al lunes. ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo claro? Todo claro, doctor. Ok, entonces nos vemos el lunes. Bye. Nos vemos. Gracias.